La muerte de un familiar o de un ser querido es una situación difícil de afrontar, más aún si sucede de manera repentina y en un escenario que no hemos vivido nunca, como la pandemia del coronavirus. Por eso el staff del Centro Psicológico Vínculos queremos exponer cómo afrontar el duelo en situaciones de pandemia. Podemos observar que el proceso de pérdida de un ser querido en nuestro contexto puede tener importantes consecuencias debido a la falta de preparación psicológica para la situación, por lo que sobrevienen necesidades prioritarias que requieren atención de forma particular. Por eso es importante entender primeramente qué es el duelo. No es simplemente un sentimiento, sino un encadenamiento de sentimientos que requieren un tiempo para ser aceptados. Es decir, que en las primeras horas o días después de la muerte de una persona cercana, ya sea pariente o amigo, la mayoría de la gente se siente aturdida, simplemente sin poder creer lo que realmente ha sucedido. Pueden sentirse así incluso si la muerte era esperable. Ahora, esta sensación, ¿no?, afectiva que la persona tiene suele ser útil para poder realizar todas las tareas prácticas importantes que tienen que hacerse, tales como ponerse en contacto con los familiares y la organización del funeral. Sin embargo, este sentimiento de irrealidad puede llegar a ser un problema si se prolonga demasiado. A veces puede generar mucho sufrimiento al el ver el cuerpo o asistir al funeral. En el momento uno puede pensar en no hacerlo. Sin embargo, esto puede conducir a un sentimiento de profundo pesar en el futuro, ya que estas son maneras de decir adiós a nuestros seres queridos. Del mismo modo, para muchas personas los actos funerarios son una ocasión para enfrentarse a la realidad y es una forma de comenzar a sentir la pérdida. Pero hay factores que ayudan a superar el duelo y promueven la resiliencia. Pueden ser la confianza en la gestión de las autoridades o el apoyo comunitario previo y la solidaridad de los miembros de la comunidad. Todo ha de ser considerado para que en esta situación tan imprevista, donde hay malestares como la tristeza, ansiedad, miedos, en ocasiones se manifiestan corporalmente y con síntomas que puedan adquirir un carácter severo y de larga duración. Un duelo complicado puede llevar a trastornos depresivos, pensamientos suicidas, trastornos de sueño y del apetito. Entonces, en la pandemia por el coronavirus, todo es diferente. ¿Y cómo es esto? Es que la despedida, a veces la despedida no es posible. Con esta pandemia el dolor intenso se ha complicado por las normas de aislamiento del estado de alarma que impiden el contacto físico habitual, como la falta de calidez del entorno, ¿no? Entonces, podemos observar, por ejemplo, hoy en día que hay funerarias que restringen la asistencia de personas sin abrir el féretro, sin contacto físico con tus seres queridos, sin calor humano. Llega a ser inhumano no poder abrazarse, no saludarse, no tener expresiones de afecto, donde las emociones por pérdida o por la pérdida nos lleva a vivencias de sentir que nos desgarramos por dentro. Las gestiones se realizan en soledad. Recogemos la pertenencia del familiar, no podemos acudir o tener que asistir por separado al cementerio en un proceso rápido. Todo esto contribuye al inicio de un duelo complicado y sin poder hacer un buen cierre con nuestros seres queridos. Entonces, ¿qué puede hacer una persona en duelo o alguien que se enfrenta a la pérdida de un ser querido? Es importante saber que cada persona tiene diferentes necesidades mientras que transcurre el proceso del duelo. Lo que es adecuado para una puede no serlo para otra persona. Entonces, antes de que alguien muera, ¿qué es lo que podemos hacer? Si es posible, intente prepararse para el fallecimiento de un ser querido. Es importante hablar sobre ello desde el punto de vista emocional y práctico. Si se está preparando para la pérdida de un familiar, estaría bien tratar con la persona, ¿no? Temas como las tareas que realizaba y que va a tener que llevar a cabo en el futuro, así como también abordar asuntos económicos o hablar sobre los trabajos de los que tendrá que hacerse a cargo, comentarle todo lo que le gustaría decirle. Ahora, en segunda parte, directamente después del fallecimiento, ¿qué podemos hacer?
Es importante valorar cuidadosamente si se desea ver el cuerpo de la persona fallecida. Algunas personas pueden sentir que es demasiado duro, pero puede lamentarlo más adelante si no lo hace. Siga sus propios sentimientos. No hay una norma correcta o incorrecta para ello. Los arreglos funerarios deben considerarse cuidadosamente. Ahora, en tercer punto, en los días, semanas y meses posteriores al fallecimiento. Es mejor evitar grandes cambios en los meses siguientes a la muerte. Es difícil hacer frente a la mayoría de las veces a cosas tales como mudarse de casa o cambiar de trabajo. A no ser que sea absolutamente necesario, es mejor no realizarlos. Es importante también tratar de no mantenerse saludable, comer bien y darse tiempo para descansar y hacer ejercicio. También tratar de mantenerse en contacto con sus amigos y familia para que no se encuentre solo cuando no desee estar. También es tentador, algunas personas recurren al alcohol, ¿no? Pero no es una respuesta útil. Es probable que lleve a entristecerse más y a ser menos capaz de hacer frente a las dificultades. Si puede, trate de hablar con alguien sobre cómo se siente, compartir sus pensamientos y sentimientos. Les puede ser útil para lidiar con su pérdida. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas tienen un duelo y no se ha resuelto? Podemos observar que hay personas que parecen no hacer el duelo, no son capaces de llorar en el funeral. Hemos visto seguramente, ¿no? O evitan cualquier mención de su pérdida y vuelven a su vida normal muy rápidamente. Ahora, esta es su forma normal de hacer frente a la pérdida, pero otras pueden sufrir síntomas físicos extraños o episodios repetitivos de depresión en los años siguientes. Algunas personas pueden no tener la oportunidad de hacer el duelo adecuadamente debido a la demanda de cuidado de un familiar o de un negocio. Algunas personas pueden empezar a llorar, pero se bloquean o se detienen en la primera etapa del duelo, donde predominan sensaciones de conmoción o incredulidad. Pueden pasar los años y aún así a la víctima le resulta difícil creer que la persona que amaba está muerta. Ahora, ¿cómo puedo ayudar a alguien en un duelo? ¿Qué puedo hacer? De repente hemos tenido alguna experiencia con algún familiar, entonces que de repente ha fallecido algún familiar, ¿cómo podemos ayudarlo? Primero, pasar tiempo con la persona en situación de duelo, ¿no? Para que se sienta menos sola. Es importante, ¿no? Estar juntamente con aquella persona que necesita este apoyo emocional, ¿no? Segundo, ¿no? Que si la persona lo quiere, llorar con usted y hablar de sus sentimientos, ¿no? Ya que es una forma de la persona expresar lo que siente o soltar la carga que tiene dentro. Tercero, no tomar, ¿no? Como algo personal cuando de repente se siente la persona irritable, ¿no? Ver que esa es parte de la reacción del duelo que tiene la persona. También no decirle que recobre el ánimo, ¿no? Ya que de repente la persona, si no lo puede hacer, se va a sentir frustrado de no conseguirlo. Seguidamente, ayudarles a las personas en las cosas prácticas. De repente la persona no puede ir a ir de compras o no puede cuidarlo, le es difícil cuidar a sus niños y estar ahí al costado de las personas, al lado de aquellas personas para ayudarles en sus necesidades o cosas prácticas dentro de su hogar. También tratar de acompañarles en momentos extremadamente dolorosos, como los aniversarios, ¿no? Llega un aniversario de bodas y la persona dice, wow, estoy sola. Entonces poder decir, no, yo estoy contigo, no, yo te voy a acompañar en este momento difícil. También animar, ¿no? a la persona también a participar en los eventos sociales, ¿no? De repente un cumpleaños, una reunión familiar, entonces no le va a ser difícil asistir, ¿no? Por la situación que está viviendo, pero es importante estar juntamente con esa persona y decirle, ¿no? Que no está solo. Y también tratar de disuadir a la persona para que tome decisiones equivocadas durante este periodo. Podemos observar también que hay personas que en este tiempo, ¿no? En estas situaciones, suelen tomar decisiones muy equivocadas. Algunos llegan a ser tan depresivos que hasta llegan a fallecer o tomar decisiones o suicidarse, ¿no? En los casos más extremos. Pero es importante que alguien esté a su lado para poder darle un acompañamiento, ¿no? Un seguimiento, ¿no? Ser de confort, ¿no? En estos momentos difíciles. Ahora, podemos señalar el tema respecto al duelo en la infancia.
Es un tema también muy importante porque no solamente los adultos también podemos sentir situaciones diversas, no interiormente, sino también los niños también pueden sufrir esto. Ahora, nos hemos preguntado muchas veces cómo explicarle a los niños y niñas la experiencia de la muerte y hacer frente a sus preguntas. O cómo informar esto a los menores, ¿no? Que sepan hacerlo en su clase, ¿no? O cómo dar la noticia de la muerte de una persona querida a un niño o niña adolescente. Previamente, es recomendable que la comunicación de la muerte de alguien querido sea ofrecida por los padres, lo que es la figura de vinculación, ¿no? Si no es posible, entonces se debería encargar a un adulto con más proximidad afectiva. Luego, la información debe ser dada tan pronto como sea posible. Así es, buscar un lugar tranquilo, conocido, acogedor y seguro para el niño, ¿no? Habitualmente en su habitación, ¿no? Sentarse a su lado de manera que nos proporcionamos a la misma altura, ¿no? Según la etapa del desarrollo y las características personales del niño, ¿no? Puede haber también contacto físico o abrazos, ¿no? También el lenguaje debe estar adaptado a la edad. Es importante utilizar frases sencillas, ¿no? Un tono de voz calmado y una actitud de proximidad. También es necesario responder con información real, pero sin dar más información de la que el niño tiene la capacidad cognitiva y emocional de procesar. Por ejemplo, si se muestra sentimientos de culpa, es importante remarcar que no ha tenido ninguna responsabilidad. Crear un espacio para hablar y abordar sus preocupaciones sobre la pérdida, respetando, ¿no? y validando sus emociones favorecerá la elaboración del duelo. También es necesario que el niño esté acompañado durante todo el tiempo y que se le transmita que no está solo y que cualquier respuesta emocional que tenga será adecuada. Entonces quedamos muy agradecidos por su atención, esperando una próxima publicación por este medio. Gracias.